Soy el malo por enfadarme con mis padres porque le regalaron un coche a mi hermano mayor y luego provocar que mi familia interviniera. De acuerdo, sé que el título suena como si fuera un malcriado, pero escúchenme. A mi hermano, que ahora tiene 20 años, le regalaron un coche por su cumpleaños número 18. No era un coche nuevo ni nada extravagante, sino un Lexus de 20 años que estaba en muy buen estado. Durante todo su último año de instituto, me restregó ese coche en la cara. Comparado con mi hermano, yo saco tan buenas notas como él, incluso mejores en algunos casos. Me esforcé al máximo con la esperanza de ser tratado de manera justa. Incluso hice voluntariado limpiando basura en mi localidad. Hace unas semanas cumplí 18 años, y lo único que quería, lo único que esperaba, era un coche. No esperaba un coche nuevo ni un deportivo, solo algo confiable, como el que le dieron a mi hermano. Pero la fiesta de mi cumpleaños no se parecía en nada a la de mi hermano. Para sus 18, mi madre hizo la tarta a ella misma, un delicioso pastel de pudín de chocolate. Para mí, compraron una tarta en el supermercado. Para su fiesta, contrataron a un DJ, para la mía, usaron el viejo radiocasete de mi padre con un par de CDs mezclados. Durante toda la fiesta pensé que mis padres me darían una sorpresa, pero no fue así. Les pregunté por qué no había un coche para mí, cuando a mi hermano le habían regalado uno. Me dijeron que sentían que él había trabajado más duro para merecerlo. Les pregunté qué había hecho el que yo no hubiera hecho, porque yo hice todo eso y más. Mi abuela, que estaba cerca, escuchó todo y también les preguntó por qué. Terminó sermoneando a mis padres, diciéndoles que estaba muy decepcionada con ellos por mostrar favoritismo. Luego, anunció a todos los presentes que, según mis padres, estaba bien regalarle un coche y contratar un DJ para su hijo mayor, pero no para el segundo. Incluso señaló que mis padres se habían esforzado mucho más por el cumpleaños de 18 de mi hermano que por el mío. Mi tío fue el primero en levantarse y decir algo, seguido de todos los demás que aún no se habían ido. Al final, me fui a mi habitación a sentarme y reflexionar. Recibí algunas llamadas de disculpa de familiares, y mis abuelos me convencieron para salir con ellos esa noche. Pero cuando volví, mis padres estaban enfadados y me dijeron que les había avergonzado frente a toda la familia. Los ignoré porque no quería pelear. Las siguientes semanas transcurrieron en silencio entre nosotros. Hace unos días, mis padres me sorprendieron con un Subaru Legacy blanco del 98, que funciona de maravilla. Prácticamente me lanzaron las llaves y el título en un sobre, diciéndome que lo disfrutara. Me dieron el coche y se comprometieron a pagar el seguro durante los próximos 6 meses, como hicieron con mi hermano. Sé que un coche no es realmente un derecho, sino un privilegio, así que me siento como si hubiera chantajeado a mis padres para que me dieran uno. Por último, me gustaría aclarar algunas cosas. Mis padres ganan bastante bien y no son del tipo que viven fastuosamente, siempre han sido moderados en todo lo que compran o hacen. Aunque si hay algo que representa un esfuerzo económico para mis padres, es la matrícula universitaria de mi hermano. Tiene una beca parcial y mis padres pagan el resto. Yo no tengo, ni he tenido nunca, la intención de pedir el mismo trato en ese aspecto. Quiero trabajar y pagar mis propios préstamos estudiantiles. Ahora que tengo el coche, ya estoy buscando un trabajo a tiempo parcial. Esto tampoco es una cuestión de género, ya que soy hombre, igual que mi hermano. La factura de compra del coche que tengo indica que mis padres pagaron $1,600 por él. El coche de mi hermano les costó unos $3,000, o más si no recuerdo mal. Pero no lo veo como un problema de dinero. De hecho, me encanta el Subaru, y se lo dije a mis padres. Sin embargo, no compartieron mi entusiasmo. También intenté hablar sobre el coche con mis padres unas cuantas veces el año pasado, pero siempre evitaban las conversaciones sobre el tema. Pensé que si insistía demasiado, lo estropearía, así que dejé de mencionarlo. Me habría sentido como un niño malcriado por seguir hablando de un coche imaginario, así que aprendí a quedarme callado y esperar. No puedo ir a casa de mis abuelos porque viven en un apartamento de una habitación y no hay espacio suficiente para que otra persona viva con ellos. Después de que todos sus hijos crecieron, mis abuelos decidieron mudarse a un lugar más pequeño para facilitar su jubilación. Además, mis abuelos ya conocen todos los detalles y me aseguran que no he hecho nada malo. De hecho, ya tenían planeado enfrentar a mis padres discretamente sobre el tema del coche, pero aprovecharon la oportunidad cuando me oyeron preguntarles al respecto. En cuanto a la fiesta del 18 cumpleaños de mi hermano, se celebró en 2020, básicamente durante el apogeo de la pandemia.
Sinceramente, no deberíamos haber celebrado una fiesta tan grande en ese momento, pero mis padres insistieron. Por otro lado, mi hermano apenas me habla, incluso antes de irse a la universidad. No asistió a mi fiesta de 18 cumpleaños, y supuse que se debía a que estaba ocupado con la universidad, ya que ni siquiera está en el mismo estado que nosotros. Honestamente, no he visto ni escuchado de él desde Navidad, y aún así, lo máximo que obtuve de él fue un saludo leve. Le agradecí a mis padres por el coche, incluso lo hice con entusiasmo. Pero apenas me han dirigido la palabra desde que me dieron el Subaru. Cuando les di las gracias, me ignoraron y se metieron a la casa. Parecía como si estuvieran dejando que un niño mimado jugara con su nuevo juguete, lo cual fue bastante molesto y una de las razones por las que hice esta publicación. Había algo más que olvidé mencionar. Realmente esperaba conseguir el coche porque literalmente no podría conseguir un trabajo a tiempo parcial sin uno. No vivimos en la ciudad y estamos a 10 millas de la parada de autobús más cercana. Siempre he tenido que pedir que me lleven a cualquier lugar. Ahora que tengo el Subaru, tengo la intención de buscar un trabajo a tiempo parcial después de la escuela tan pronto como pueda. Como ha surgido en muchos comentarios, quiero aclarar que cuando fui a hablar con mis padres después de la fiesta, no fue delante del resto de la familia. Deliberadamente hablé con ellos en otra habitación, y se suponía que estaba fuera del alcance de todos los demás. Pero mi abuela escuchó a escondidas y luego irrumpió para empezar a sermonear a mis padres por sus acciones, lo que desencadenó toda la tormenta. Actualización 1. 5 meses después, finalmente puedo contarles el resto de lo que pasó antes de que empiece la universidad. Pero antes de eso, hay algunas cosas que quiero aclarar respecto a los comentarios y mensajes anteriores. Literalmente, necesitaba un coche porque no había manera de conseguir un trabajo sin uno. No tenía transporte personal y vivo a más de 15 kilómetros de la parada de autobús más cercana. Así que para aquellos que me decían que devolviera el coche porque pensaban que estaba siendo demasiado mimado y que no aceptaba que la vida fuera injusta o que no debería aceptar regalos de padres negligentes, etc., por favor, basta ya. Mi bandeja de entrada estaba tan llena cuando volví a conectarme que me tomó algún tiempo revisarla toda. Aunque, en realidad, no importa. Conseguí un trabajo a tiempo parcial, que luego pasó a tiempo completo durante el verano después de graduarme. Pero 3 semanas después de empezar a trabajar a tiempo parcial, el Subaru reventó la junta de culata mientras iba por la autopista a unos 45 kilómetros por hora. El indicador de temperatura se puso al rojo vivo, y tuve que parar y pedir ayuda. Mis abuelos echaron un vistazo al coche y descubrieron que alguien le había echado mucho sellador de juntas, y que todavía estaba en el refrigerante. Antes de que mis padres lo compraran, el coche había sido reparado a toda prisa, y apenas se sostenía. El coche se conducía bien, y yo nunca lo forzaba ya que soy un conductor lento. Mis padres afirmaron no tener conocimiento previo del problema, pero su única reacción fue encogerse de hombros y decir que era el karma por haberme comprado el coche. Eso fue un error, porque mis abuelos estaban allí para presenciarlo, y les dieron una reprimenda monumental a mis padres. Mi abuela me dijo que esperara en mi habitación mientras lo solucionaban. Pasaron 2 horas antes de que me llamaran para que volviera al salón. Mis padres estaban en el sofá y ambos parecían metafóricamente atropellados por un camión. Mi tío y otros 2 parientes también estaban allí. Mis abuelos le señalaron que, cuando compraron el coche, simplemente buscaron lo más barato que encontraron en la zona y que aún funcionara, y lo compraron sin hacer preguntas. Ni siquiera se molestaron en inspeccionar el coche, y mucho menos en leer bien el anuncio. Mi tío, que sabe un par de cosas sobre coches, me dijo que básicamente habría que reconstruir el motor porque la junta de culata había deformado el bloque, y que costaría más de lo que vale el coche arreglarlo. Tuve que llamar al trabajo y decirles que no podía ir porque mi coche estaba fuera de servicio. Lo entendieron y básicamente me dieron una especie de permiso sin sueldo por el momento. Quiero dejar claro que no tuve nada que ver con lo que pasó después. Mis abuelos me dijeron que me calmara y que dejara que ellos y mis padres se ocuparan de todo, y así lo hicieron. Unos días después, volvieron con un Honda Civic Hatchback de 1999 con 180,000 millas. Era blanco, como mi Subaru, y se conduce muy bien. No tiene tracción total como el Subaru, pero es estable en la carretera y tiene mejor rendimiento de combustible. También había una lista de todas las reparaciones recientes que se le habían hecho al coche, como un nuevo radiador y cosas por el estilo. Mi tío también revisó el coche antes de darle el visto bueno. Le agradecí profusamente a todo el mundo. Sin embargo, mis padres tenían la misma euforia que Van Stan en Valió la Pena.
dijeron muy poco y se fueron. Ni siquiera tenían la actitud que habían mostrado la última vez, cuando actuaron como si estuvieran regalando un juguete nuevo a un niño malcriado. Si pudiera describirlo, la forma en que actuaron fue pura derrota. Más tarde, revendimos el Subaru por $400, que fue lo mejor que pudimos obtener con la junta de culata reventada. Ese dinero fue a parar a mis ahorros. Pero eso es solo la mitad de lo que sucedió. Cuando dije que me iba mejor en la escuela que a mi hermano, no estaba bromeando. Mi hermano obtuvo una beca del 30% al terminar la secundaria. Yo, en cambio, conseguí una del 50%. No en la misma universidad, por supuesto, pero en una igual de buena y además más cercana. Decir que mis padres estaban sorprendidos es quedarse corto. Por supuesto, ambos parecían infelices una vez que se les pasó el shock. Decidí que no sería buena idea molestarlos preguntándoles al respecto, pero mi abuela pensó lo contrario y decidió enfrentar la situación. Primero les preguntó si mis padres estaban contentos por mí, a lo que ellos respondieron que sí. Sin embargo, sus actitudes no reflejaban esa alegría. Así que mis abuelos finalmente les preguntaron cuál era su problema. ¿Por qué les caigo mal? Su segundo hijo lo estaba haciendo muy bien, incluso superando las expectativas. ¿Y no pueden alegrarse por ello? ¿Querían que fracasara? ¿Esperaban que fracasara? ¿Cuál es el problema? Mi madre parecía muy disgustada, y mi padre no podía mirarme a los ojos. Ambos dijeron tímidamente que estaban contentos por mí y lograron decir que quieren que conquiste el mundo cuando vaya a la universidad. Incluso mencionaron que me ayudarían a pagar parte de la matrícula, al igual que hicieron con mi hermano. Mis abuelos, firmemente, les dijeron que más les valía cumplir su palabra, porque nunca debió haber habido favoritismos, y punto. Agradecí a mis padres por su ayuda. Mi padre me dio un apretón de manos ligero y mi madre un abrazo muy fuerte. Todo me pareció muy forzado. Estoy y sigo estando muy agradecido por el coche y la matrícula, pero mis padres vaciaron la situación de cualquier emoción. Terminé preguntando si mis abuelos sabían qué hacía que mis padres actuaran así. Les pregunté si había sido un embarazo no planeado o algo similar. Me miraron como si fuera el momento de decirme la verdad. Bueno, no soy adoptado, como muchos han preguntado, pero no fui planeado. Algo así como, verás, mis padres querían una niña y un niño, pero tuvieron 2 niños. Mi hermano fue un niño, así que mis padres esperaban tener una niña en el siguiente intento y tenían un acuerdo previo para detenerse después de 2 hijos. Nunca tuvieron una niña. Mi abuela me contó que se negaron a saber mi sexo hasta después de nacer porque estaban convencidos de que sería una niña. Habían comprado un montón de cosas de bebé para una niña que nunca llegó. Mi abuela dijo que terminé usando toda la ropa usada de mi hermano hasta los 3 años porque mis padres habían comprado muchas cosas de niña por adelantado que no podían usar. Así que fui una decepción para ellos desde que nací. Mis abuelos dicen que saben que mis padres están mal, pero llevan tanto tiempo siendo así que no tiene sentido esperar que cambien. Desde entonces, mis padres no me han hablado mucho sobre la universidad. De hecho, evitan el tema todo lo que pueden. Y gracias a algunas de las advertencias que recibí de personas que me enviaron mensajes poniéndome paranoico, llamé a la universidad en la que fui aceptado y me aseguré de decirles que si alguien llama o manda un correo electrónico haciéndose pasar por mí, o si mis padres llaman intentando decir que no voy a asistir, que me llamen para hacer una doble o incluso triple comprobación si algo así ocurre. Dudo que mis padres hagan algo así, especialmente después de todo lo que ha pasado. Pero sentí que ir a lo seguro era la mejor opción. Aunque hubo algo que realmente no esperaba. Mi hermano me llamó. Me llamó de la nada para hablar. Dijo que nuestros abuelos lo llamaron y le contaron todo. Me dijo que, a su manera, lamentaba lo que había pasado y espera que, una vez que esté por mi cuenta, no necesite volver nunca. De hecho, me confesó que cuando termine la universidad, se va a quedar en el estado en el que está porque le gusta estar allí. Nuestros padres realmente quieren que vuelva cuando obtenga su título, pero parece que eso no va a ocurrir. Le dije que no lo culpaba y que quizás yo haría lo mismo. El resto de la conversación fue un poco incómoda porque ya no estamos acostumbrados a hablar mucho. Mis abuelos y el resto de la familia me organizaron una fiesta sorpresa el fin de semana, y la hicieron casi como una repetición del 18º cumpleaños de mi hermano. Hubo un DJ y una gran tarta de chocolate que hizo mi abuela. No tengo palabras para agradecérselo. Mis padres asistieron a la fiesta, pero fueron como floreros todo el tiempo. No dijeron ni hicieron gran cosa,
Solo se quedaron sentados en una mesa alejada en un rincón y bebieron cerveza tranquilamente. La mirada de derrota que tenían era aún mayor ahora. Creo que la fiesta no era solo para felicitarme, sino también para restregarles en la cara a mis padres que deberían haberlo hecho mejor, porque el resto de la familia dejó clara su decepción con ellos. Parecía que querían irse de la fiesta por un rato. No puedo decir que los culpe. Estaban siendo humillados y obligados a quedarse donde estaban. Mi abuela decía que nunca se es demasiado viejo para recibir una lección de humildad. En cuanto a mi vida personal, mi trabajo a tiempo parcial pasó a ser a tiempo completo después del instituto, y he estado trabajando duro para acumular ahorros antes de irme a la universidad. Ganaba el salario mínimo, pero un trabajo es un trabajo, y quiero dar lo mejor de mí antes de que se acaben mis 2 semanas de preaviso. Dudo que vaya a volver aquí para hacer otra actualización. Después de mi primer post, estoy tan cansado de todos los comentarios negativos. Alrededor del 95% de los comentarios en mi publicación original fueron positivos, y quiero dar las gracias a todos los que tenían cosas buenas que decir. Son geniales. Pero los comentarios negativos eran tan malos que me resultaron mentalmente agotadores. Algunas de las personas que comentaron con tanta negatividad, sinceramente, siento que tienen problemas peores que yo. Tal vez se estaban proyectando. Si alguien tenía algo duro pero constructivo que decir, estaba bien, pero algunas personas se ensañaron conmigo como si le saliera espuma por la boca. No quiero más de eso. Actualización 2. 2 años después, he estado ausente durante todo ese tiempo. Tenía la esperanza de volver a publicar una última vez en 2024, ya que mi hermano se fue a estudiar una licenciatura de 4 años, al igual que yo en este momento. Para quienes recuerdan mis publicaciones anteriores, soy el chico cuyos padres recibieron una reprimenda verbal por parte de la familia debido al favoritismo que mostraron hacia mi hermano mayor. Lo último que rompió a mis padres antes de irme fue enterarse de que había conseguido una beca mejor que la de mi hermano. Cualquier excusa que pudieran haber tenido antes para favorecer a mi hermano se desvaneció. Se vieron obligados a darme palabras de ánimo que sabía que no sentían. Al preguntarme por qué me trataban de manera tan diferente, más tarde descubrí, gracias a mi abuela, que la razón era que mis padres querían que su segundo hijo fuera una niña. Mi abuela me confesó más cosas después, cuando me fui a la universidad. Antes de nacer, mis padres estaban tan convencidos de que sería una niña que compraron muchas cosas femeninas sin siquiera verificar mi sexo mediante ecografía. Hace un año, mi abuela me contó que mi madre intentó criarme como una niña durante los primeros 6 meses de mi vida. Me vestía con ropa de niña y me llamaba por otro nombre. Mi padre lo permitió todo. Sé que es cierto porque mi abuela me mostró viejas fotos familiares en las que aparezco con mi hermano cuando era un bebé, y en todas llevaba ropa rosa. Incluso había etiquetas visibles con el nombre que mis padres habían elegido para una niña. Pero, una vez que se corrió la voz, mis padres dejaron de vestirme así. Mis abuelos le dijeron a mi madre que intentar criarme como algo que no era, no me daba la opción de elegir, y aunque mi familia es tradicional, mis abuelos son sorprendentemente abiertos. Les dieron una lección a mis padres. Así que dejaron de tratarme como a una niña. Pero en lugar de comprarme ropa nueva, durante años me dieron la usada de mi hermano. Hasta que mis abuelos se dieron cuenta y tomaron cartas en el asunto. Descubrir todo esto me hizo darme cuenta de que mis abuelos evitaron que mi infancia fuera mucho peor de lo que fue, y estoy increíblemente agradecido. Al parecer, mi madre luchó por llamarme por mi verdadero nombre durante unos 2 años. Como no tuvieron la niña que deseaban, se negaron a conectarse conmigo como lo hicieron con mi hermano, el hijo que realmente querían. Cuando mis abuelos se enteraron de que no iba a tener nada nuevo como mi hermano, amenazaron con pedir mi tutela. También tenían pruebas de las diversas cosas que he descrito. Mis padres no podían soportar la idea de un escándalo público. Así que dejaron de darme limosnas y fingieron quererme por un tiempo. Pero a medida que crecí, su actitud se degeneró en indiferencia, y quizás en odio. No estoy seguro. Odiar significa que aún te importo de alguna manera. Pero la indiferencia es lo opuesto al amor. Solo sé que mis padres no podían aceptar que su hijo favorito no fuera el mejor en todo comparado con su hijo no deseado. Desde que me mudé, apenas se relacionan con la familia. Se volcaron en el trabajo, en parte porque el resto de la familia les obligó a contribuir con mi universidad, tal como lo hicieron con la de mi hermano. Pero también porque, para ellos, trabajar era lo único que les daba una razón para decirle a todo el mundo que los dejara en paz.
Mi abuela sospecha que incluso han dormido en sus coches algunas veces para evitar volver a casa. Desde hace un par de años, solo veo a mis padres en Navidad, en casa de mi tío, y apenas me hablan. Ahora que estoy viviendo mi mejor vida lejos de ellos, supongo que se podría decir que dejaron de fingir que soy su hijo. Ya no me quieren, después de la humillación familiar que sienten haber sufrido, aunque saben que se lo buscaron. Se han convertido en adictos al trabajo, y no hacen mucho más. Mi abuela me ha dicho que mi habitación está básicamente como la dejé el día que me mudé. Mis padres ni siquiera han entrado. Pero mantuvieron la habitación de mi hermano limpia y lista para el día en que finalmente volviera a casa después de la universidad. Bueno, eso no ocurrió. Volaron para verlo en su graduación y tuvieron una gran celebración con él. A mí ni siquiera me invitaron. No es que pudiera permitírmelo, pero mis abuelos sí fueron y me dieron los detalles. Mis padres seguían convencidos de que mi hermano volvería a casa. Y fue entonces cuando él les dijo, con torpeza, que ya había conseguido un trabajo gracias a unas prácticas que hizo el año pasado y que también había encontrado un apartamento. Mi padre se enfureció y mi madre perdió la cabeza, llorando y rogándole que volviera a casa. Pero él se negó. Verás, en estos 2 últimos años, mi hermano y yo hemos vuelto a reconectar un poco. Encontró mi cuenta y me llamó. No estaba enfadado, solo quería hablar. Me confesó que nuestros padres también le hicieron pasar por muchas cosas. Nuestra madre lo asfixiaba, especialmente cuando yo no estaba, y nuestro padre también era bastante estricto con sus expectativas. Así que el hecho de que yo lo hiciera mejor que mi hermano, cuando nuestros padres habían invertido todo en él, los destrozó. Y ahora están aún más destrozados porque mi hermano se negó a volver a casa con ellos. La forma en que nuestros padres trataban a mi hermano también es la razón por la que dejamos de relacionarnos como hermanos hasta estos últimos 2 años. A veces me acosaba cuando éramos pequeños, pero eso se debía a que ser el favorito se le subió a la cabeza. Pero era un favoritismo con condiciones. Y cuando se dio cuenta de eso, buscó asesoramiento después de mudarse. Mi hermano también tiene una novia que conoció en la universidad, y la mantuvo en secreto porque sabía que nuestros padres no lo aprobarían. Y, efectivamente, no lo hicieron cuando se enteraron. Mi hermano estalló contra ellos cuando mi madre se refirió a su novia, a quien ni siquiera había conocido, como una zorra. La novia de mi hermano está en la escuela de enfermería y a un año de graduarse. Mi hermano dice que es la mejor. No la conozco, pero suena maravillosa por cómo él la ha descrito. Mi abuela me contó que mi madre incluso llegó a contratar a un investigador privado para averiguar quién era la novia de mi hermano. Y le irritaba saber que era una buena persona, de buena familia y del mismo lado político también. Pero, en su mente, ella era la razón por la cual mi hermano no regresaba. Aunque mi hermano dejó claro que ya había tomado esa decisión antes de conocer a su novia. Según escuché, mi padre mantuvo un silencio estoico al respecto. Pero a mi madre se le escapó que había contratado a un detective y mi hermano les dijo lo que pensaba. Esto llevó a una discusión sobre cómo le habían dado todo y que era un desagradecido por no querer volver. Sin embargo, él les dijo que ser el hijo predilecto también es una forma de abuso, porque casi lo moldearon a su imagen. A mis padres les destrozó oír eso. Mi hermano se lo contó a nuestros abuelos, y ellos organizaron otra intervención familiar en la que incluso participé a través de videollamada. Mis padres intentaron no prestarme atención, pero incluso mi hermano les dijo que hablaran conmigo. Todos les dijimos que ya era suficiente. Tienen 2 hijos y deben empezar a tratarnos con justicia. ¿Por qué dejaron que algo tan insignificante como no haber nacido con el género que ellos querían arruinara su amor por mí desde el primer día? Y perdón por mi lenguaje en la siguiente parte, pero mi padre llegó a su límite y gritó, ¿quieren que admitamos que la cagamos? Pues sí, la cagamos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Viajar en el tiempo? ¿También estamos pagando parte de la puta universidad de OP que más quiere de nosotros? Las cosas terminaron muy mal en esa intervención. Mi madre me pidió perdón llorando, pero ni siquiera entonces sentí que lo hacía de corazón, porque no dedicó mucho tiempo a disculparse conmigo antes de dirigirse a mi hermano a través del teléfono desde el que estaba haciendo la videollamada. Pasó mucho tiempo llorando y disculpándose con él, hasta que él le dijo que volviera y me pidiera disculpas en serio. Fue entonces cuando mi padre cogió el teléfono y lo apagó. Luego se sentó y les dijo a todos que se fueran. Lo último que mis abuelos les dijeron a mis padres fue que estaban muy decepcionados con ellos y que tal vez perder a sus 2 hijos les demostraría que nunca debieron haber favorecido a uno sobre el otro. Ahora mismo, mis padres no se hablan con el resto de la familia.
Mi abuela ha oído rumores de que podrían estar planeando mudarse. Pero tienen una casa de campo pagada y grandes carreras. Creo que serían tontos si se mudaran. Pero como mi hermano no va a volver, y yo probablemente tampoco, supongo que no es un problema. Dudo que me recibieran bien si los visitara después de todo lo que ha pasado. Aún así, les estoy agradecido por ayudarme a pagar la universidad. Mis préstamos estudiantiles se redujeron considerablemente gracias a ellos. Pero como padres, creo que todos estamos de acuerdo en que no hicieron un buen trabajo.